Bien, chicos, vamos a hablar brevemente del tema de los microorganismos en la descomposición de los alimentos. Es un hecho conocido de que la causa del por qué los microorganismos son tan eficientes para provocar la descomposición de los alimentos es su extraordinaria velocidad de reproducción. Y acá viene el caso de lo que nos afecta ahora. Se dice que este bicho maldito es muy contagioso por la manera en que se multiplica. Bueno, no es ninguna novedad. Todos, pero absolutamente todos los microorganismos se multiplican de exactamente la misma manera, de manera exponencial. No es solamente el COVID-19 que lo hace así. Todos los microorganismos lo hacen, se reproducen de manera exponencial. Para dar un ejemplo, una leche recién ordeñada tiene más o menos 137.000 microorganismos por cada mililitro. Al cabo de 3 días, esa cantidad se vuelve astronómica. Sale más de 24.000 millones de microorganismos hay en ese volumen de leche en solamente 3 días. O sea, ¿por qué? Porque la reproducción es exponencial. Entonces, esa es la causa principal de por qué los microorganismos destruyen los alimentos, y es necesario entonces aplicar ciertos métodos para hacer con que eso se frene de alguna manera. Y uno de ellos es la aplicación del calor. El calor, sabemos que el calor mata los microorganismos, pero si es que nos pasamos de la raya y quemamos el alimento también, ¿verdad? Entonces es necesario mantener un equilibrio. Que el frío, vamos a hablar brevemente, muy brevemente de todo esto. El frío también ralentiza, o sea, disminuye la velocidad de actividad tanto de los microorganismos como de las enzimas, que son productos que están dentro del mismo alimento. La deshidratación, ¿cómo actúa la deshidratación? Bueno, pues todos los microorganismos, incluso nosotros mismos, tenemos un porcentaje muy, pero muy elevado de agua. Entonces, al sacarle el agua al alimento, eso hace con que o los microorganismos se queden totalmente inactivos o hasta mueran, ¿verdad? Entonces es lo que pasa. Hay dos formas de deshidratar los alimentos: la deshidratación parcial y la deshidratación completa. ¿Cuándo es parcial? Todos conocemos el producto como la leche condensada y la leche evaporada. Básicamente son ambos se le aplica deshidratación parcial. ¿Cuál es la diferencia? Que a la leche condensada se le agrega azúcar. El azúcar es un conservante, vamos a ver, inclusive acá está como un conservante, vamos a ver cómo es que actúa. Entonces, al colocarle el azúcar y al bajar la cantidad de agua, porque se le hace deshidratación parcial, eso contribuye a que el alimento se pueda conservar. De hecho, la leche condensada se puede tener muchísimo tiempo, siempre y cuando no se abra la lata, ¿verdad? Los ácidos, hay algunos productos de manera natural, como los tomates, las manzanas, etcétera. Otra fruta que es muy, muy común, que hay por acá, el brucuyá, son frutas ácidas. Bueno, y el ácido hace de que sea menos necesario, o sea, aplicarle un calor elevado para conservar ese alimento. Cuando va a conservar alimentos como esos, no necesita darle un tratamiento térmico muy elevado para lograr la esterilización, como sí necesitaría darle si es que el alimento no contiene ácido y sí contiene grasa, por ejemplo en aceite. Las sardinas en aceite necesitan dársele un tratamiento térmico muy elevado para esterilizar eso, porque las grasas y los aceites, que son la misma cosa, frenan, hacen como un aislante térmico y no permiten que el calor entre hasta la parte central del alimento para destruir o inhabilitar sea las enzimas o destruir los microorganismos que provocarían la descomposición posterior del alimento. Azúcar y sal, ¿cómo funcionan esto como conservantes? Bueno, habíamos dicho que la mayoría de los microorganismos son organismos unicelulares y mayormente constituidos por agua. ¿Qué pasa cuando aumentamos la concentración de azúcar o de agua en el entorno donde se encuentran estos organismos? Pues que el agua empieza por el proceso de ósmosis, empieza a salir de las células, empieza a salir de los microorganismos, y los organismos quedan sin posibilidad de
reproducirse e incluso hasta mueren por este proceso. Por eso es muy común encontrar frutas en almíbar, exceso de azúcar, o productos como la aceituna que vienen en salmuera y otros productos que también vienen en salmuera, es con el propósito de conservar los alimentos que están en esa clase de soluciones. Las levaduras y los mohos son bastante resistentes a estas concentraciones altas, principalmente de azúcar. Por eso es común ver cuando uno utiliza una mermelada, por ejemplo, y lo deja guardada en la heladera por mucho tiempo, no la consume, destapa y encuentra un poquito de moho ahí arriba. Los mohos son resistentes al azúcar en exceso. Es simplemente retirar eso y se puede seguir consumiendo esa mermelada. Otro elemento, otra cosa que también ayuda a conservar es el humo. Los jamones más comunes son los jamones cocidos, pero también existen jamones crudos, lomitos crudos, pescado crudo, ahumados. Sucede que el humo, aparte de contribuir un buen porcentaje de calor, también contribuye con elementos como el formaldehído, que se forma por la combustión de la madera que se quema para ahumar estos productos, y el formaldehído sabemos que al 40% en agua es el conocido formol, que es un poderoso desinfectante. Entonces ese es una sustancia que ayuda a eliminar cualquier clase de microorganismos una vez que entra en contacto con ese producto que se forma en la combustión de la leña que se usa para ahumar productos como la carne, pescado, pollo, etc. El aire. Bueno, hay organismos que son que les gusta, vivir en ambientes con aire, y hay otros que son los aeróbicos y hay otros que son anaeróbicos. Bueno, entonces, para los organismos que disfrutan, vamos a decir, del aire, lo que se hace en los envases que se van a enlatar o se van a sellar, se elimina el aire, se hace un vacío, o también se puede poner nitrógeno, que para nosotros es un gas inerte. Recordemos que el 78% del aire que respiramos es nitrógeno. El nitrógeno entra en nuestros pulmones y vuelve a salir, no hace absolutamente nada. Y tampoco va a hacer nada si hay nitrógeno en un alimento, porque estamos respirando nitrógeno todo el día y no nos hace absolutamente nada. Pero sí va a impedir que haya aire para eliminarle a los organismos que requieren del aire para su subsistencia, y si le colocamos nitrógeno en lugar de aire, pues no lo van a tener y van a acabar muriendo. ¿Qué podemos hablar decir de los productos químicos? Bueno, si ustedes miran la etiqueta de cualquier alimento procesado, van a ver que aparte de las cosas propias de las proteínas y vitaminas, etcétera, se le colocan sustancias como edulcorantes, que no son azúcares, conservantes, colorantes, saborizantes, etcétera, etcétera. Todos son productos químicos, claro, son productos químicos permitidos, pero son productos químicos que pasan a formar parte del alimento que se va a destinar a conservar, justamente para evitar que hayan problemas con proliferación de microorganismos y compañía. Y por último vamos a hablar de las radiaciones. Las radiaciones son radiaciones ionizantes que se utilizan en los alimentos y que tienen el propósito de eliminar los microorganismos indeseables. No todos los microorganismos son indeseables. Por ejemplo, ¿cómo consumimos el queso? Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, a mucha gente también le gusta el queso, el yogur, y son productos de la acción de microorganismos que provocan una descomposición parcial y controlada de la leche para producir, sea el queso, por un lado, las diferentes clases de queso que hay, y el yogur por otro lado. Hay otro producto parecido al yogur que se llama el kefir. Acá por estas latitudes es muy poco conocido, pero es algo muy parecido al yogur, no es igual, y es producido por otro microorganismo que descompone de manera controlada la leche, y son cosas que para nosotros, a nosotros nos gustan, ¿verdad? Yogur, queso, el kefir, los que lo conocen también pueden disfrutar de ello, y son producidos por acción de los microorganismos sobre los alimentos. ¿Cuál es la conclusión? De que no precisamente todos los microorganismos son nocivos, muchos de ellos son agradables, entre comillas, ¿verdad? Son cosas deseables, pero la gran mayoría tienen acción nociva sobre los alimentos, por lo que hay que
tratar de eliminarlo. Les voy a enviar un pequeño trabajo práctico que ustedes lo que van a hacer es ampliar un poquito estas cosas que hemos visto y cómo se procede para controlar los microorganismos que son indeseables en los alimentos.